El síndrome de Down es una condición genética en la cual existe un cromosoma extra en el par número 21. Por eso se le conoce también como trisomía 21. Y quizás sea la condición genética más estudiada, debido a que el producto de la gestación llega a término. Y como otra persona que no tenga esta condición va a escuelas regulares, también tienen oportunidades de trabajo, se les incluye mucho en la sociedad. El hecho de que tengan esta condición los predispone a tener ciertas enfermedades y sobre todo unas que afectan mucho su calidad de vida. Ya he comentado en otros videos una que puede comprometer la vida, como por ejemplo las malformaciones o los defectos cardíacos. Sin embargo, otras que de repente son un poco más relegadas debido a que le prestan menor importancia, pero que sin embargo se deben buscar de manera intencionada porque están ahí y pueden ocasionar molestias, otras no, algunas en momentos más tempranos de la vida, otras en etapas más tardías, pero que se deben diagnosticar para poder dar un tratamiento adecuado. Y me estoy refiriendo a los defectos o malformaciones gastrointestinales. Así que el video del día de hoy es justamente eso, las alteraciones del tracto gastrointestinal en el síndrome de Down. Así que no te pierdas esta información porque es muy pero muy importante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el doctor Elmer Luna, soy médico anatómo-patólogo, soy autor y escritor de la saga Aprende de Salud, así también como creador de la página web www.drelmerluna.com. El día de hoy quiero comentarles algo muy importante, ya que el síndrome de Down trae asociadas otras enfermedades que afectan su calidad de vida. Y dentro de ellas las alteraciones o los defectos del tracto gastrointestinal. Así que en este video te voy a contar cuáles son los 7 defectos gastrointestinales o 7 alteraciones gastrointestinales que afectan a las personas con síndrome de Down. Pero antes de ello quiero asegurarme de que estés suscrito a este canal, así que suscríbete, activa la campanita para que recibas las notificaciones y también para que me sigas en mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como DR Elmer Luna. Entonces les decía que existen estas alteraciones gastrointestinales que afectan al 10% de la población con síndrome de Down. Más o menos 1 de cada 10 niños con síndrome de Down van a tener una alteración del tracto gastrointestinal, que puede ser del tracto superior, aquellos que afectan desde la cavidad oral, el esófago, hasta el tracto gastrointestinal inferior y anexos, por ejemplo el estómago, los intestinos, también el páncreas, el hígado, etc. Algunas de estas alteraciones presentan manifestaciones tempranas en los primeros días incluso de vida, otros en momentos más tardíos, otros que se hacen más crónicos y la persona convive con ellos, y otros que se pueden detectar de manera prenatal por ecografía o incluso midiendo algunos parámetros como por ejemplo el líquido amniótico, que puede estar muy aumentado en algunas patologías que voy a comentarles en unos instantes. Así que voy a contarles sin más preámbulos cuáles son estos 7 defectos gastrointestinales más comunes. No quiere decir que el orden en el cual lo voy a decir sea uno más importante que otro, porque los porcentajes son muy variables según muchos estudios. Yo he encontrado aquellos que coinciden más. Claro que hay muchos más defectos que son mínimos, digamos un porcentaje muy mínimo, menor, pero que pueden presentarse. Así que además en otros videos voy a hablar con más detalle sobre cada uno de ellos. En este video voy a mencionarlos y hablar algo muy general para tener una idea sobre en qué consisten estos defectos. Así que vamos con ello. El primero de ellos es la atresia esofágica, el cual consiste en un defecto que puede ser una estrechez del esófago o simplemente que termine en un fondo de saco, como una bolsa, sin continuidad con el resto del tracto gastrointestinal. En la vida intrauterina el feto deglute el líquido amniótico y lo elimina. En este caso, el bebé al deglutir ya no va a poder pasar y simplemente regresa. Entonces el líquido amniótico va a aumentar. Eso se le conoce como polihidramnios. Hay más condiciones que se presentan con obstrucciones, que ahora voy a comentar, que también se manifiestan con polihidramnios. Entonces, cuando nace, ¿qué va a pasar? El bebé no va a poder deglutir,
vomita, y en muchos casos estas porciones se asocian con conexiones hacia el tracto respiratorio. Eso se llama una fístula, un trayecto que conecta una cavidad con otra. Entonces se conecta el esófago con la tráquea, hace una fístula tráqueo-esofágica. Entonces el bebé, al deglutir y no pasar al tracto gastrointestinal, va por esa fístula, por ese caminito, va a llegar hacia el tracto respiratorio, y por lo tanto el bebé se puede atragantar cada vez que lacta, cada vez que recibe sus alimentos. La incidencia es muy variable, no es muy frecuente. Algunos estudios mencionan de 7 niños con síndrome de Down de 2000 nacimientos, otros incluso aumentan la frecuencia 3 a 5 por cada 200. Entonces no hay un consenso exacto, pero la incidencia, como le digo, es variable. El segundo defecto es la estenosis del píloro. Este es un defecto incluso más frecuente que puede presentarse en niños con síndrome de Down como también en niños que no tengan esta condición. Consiste en un engrosamiento de la pared muscular a nivel del duodeno, entre el píloro duodeno, que poco a poco va disminuyendo el calibre o la luz. Por lo tanto, al inicio, el bebé va a deglutir la leche materna, ¿no? La va a deglutir, va a ir pasando hasta que empieza a manifestarse. Ya no a los primeros días, sino más o menos entre la segunda y tercera semana, cuando esta estenosis o este engrosamiento de la pared es mucho mayor y ya no va a pasar la leche. Entonces, al acumularse de esa manera, pero llegando al estómago, va a haber un momento en que va a vomitar. Y este vómito se caracteriza por ser muy explosivo, sale así, de manera abundante. Entonces, el tratamiento es muy sencillo, se corrige con la cirugía y los pacientitos van muy bien con esto. El tercer defecto gastrointestinal viene a ser la atresia duodenal. Similar a lo que sucedía en el esófago, en este caso también sucede en el duodeno o en el intestino. ¿Qué pasa? Que una porción se estrecha o simplemente se interrumpe, ya no continúa con el resto del intestino, y por lo tanto los alimentos no van a pasar. Igual se manifiesta con polidramnios, vómitos. La incidencia es mucho más baja incluso que la estenosis pilórica, más o menos un 5%, 5-8%. Algunos estudios dicen de 1 en 5.000 recién nacidos vivos. También el tratamiento viene a ser con la cirugía. Y la causa usualmente va asociada con un páncreas anular, ¿no? Porque las porciones del páncreas en la vía intrauterina se van juntando, van rotando, pero en este caso hay una malrotación del páncreas que va a envolver a esta porción del duodeno, la va a estrechar, ¿no? Y ahí es donde se va a producir esta estenosis o esta atresia duodenal. Un cuarto defecto viene a ser la enfermedad de Hirschsprung, o también conocido como megacolon agangliónico. ¿Por qué se le llama así? Porque en todo nuestro intestino nosotros tenemos células ganglionares, que son células nerviosas, que a su vez producen el estímulo para que se contraiga, haya un peristaltismo, ¿no? Que es el movimiento intestinal. Cuando faltan estas células, el peristaltismo se va a ver afectado en una porción del colon y por lo tanto no va a pasar el bolo, ¿no? El alimenticio, en este caso ya el bolo fecal. La incidencia es muy baja, menos del 2%. Inicialmente uno puede sospecharlo porque hay un retraso en la eliminación del meconio, ¿no? Que el meconio viene a ser como las primeras deposiciones del bebé. Debe defecar antes de las 48 horas. Cuando existe esta patología, usualmente la defecación se retrasa, pasan los 2 días, las 48 horas y recién defeca. Pero también presenta cierta distensión abdominal, ya que ese segmento, al no producir peristaltismo, va a favorecer de que las heces o las deposiciones que vienen no pasen y se vengan acumulando. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar clínicamente? Porque hay una distensión abdominal, hay un retraso en la eliminación tipo estreñimiento y asimismo pueden haber vómitos. Otra es la enfermedad celíaca, que tiene una incidencia más o menos del 10% aproximadamente. Lógicamente que al inicio es difícil detectarla, porque esta patología cursa con diarreas y a veces no se sabe cuál puede ser la causa. Pueden sospechar de que tenga alguna intolerancia a la lactosa, alergia a algún tipo de proteína, de repente que se pasa por la leche materna o parte de la alimentación de la mamá. Pero cuando ya se empiezan a introducir los alimentos en el bebé y aquellos que tengan gluten, como por ejemplo el trigo, la avena, la cebada, y el bebé empieza a tener cierta reacción
entonces ya se empieza a sospechar. Pero cuando se tiene esa sospecha, se tienen que hacer o dosar determinados anticuerpos en sangre para poder corroborar si efectivamente existe esta enfermedad. Si hay una elevación de estos anticuerpos, ya se procede a hacer una biopsia, demostrar que hay una atrofia vellositaria, porque esto cursa pues con diarreas, la intolerancia al gluten, que se corrige manejando la dieta. Así que esta sí es una de las patologías muy frecuentes dentro del síndrome de Down. Una sexta alteración viene a ser el estreñimiento crónico, que está presente en el 30% de los niños con síndrome de Down. Y esto debido a que ellos pues tienen una hipotonía muscular generalizada que también compromete al músculo de los intestinos, ¿no? Es una hipotonía también visceral y por lo tanto pues hay una mayor lentitud al momento de pasar digamos que hay el peristaltismo y pase los alimentos. Por lo tanto van a tener estreñimiento, lo cual a su vez a los alimentos, al estar más tiempo en contacto con el epitelio intestinal, va a haber mayor absorción de agua, las heces van a ser más duras, a veces son más difíciles de eliminar, o a veces se eliminan de manera más explosiva, con muchos gases, o a veces más líquido. Entonces es algo que se tiene que manejar principalmente con la dieta, que puede ser ingerir más líquidos, más fibra, menos carbohidratos, todo un manejo más integral para mejorar la calidad de vida en este sentido. Y la séptima alteración viene a ser el ano imperforado, que eso se evidencia al momento de la exploración física. El pediatra, cuando recibe al bebé, se encarga de examinarlo de pies a cabeza y observa el ano, ¿no? Va a haber como una membrana que oblitera el orificio anal y va a identificar que hay un ano imperforado, que va a conllevar a su vez a que no se elimine el meconio, que haya distensión abdominal, y esto sí se tiene que corregir también con cirugía. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Estas son las 7 alteraciones o defectos gastrointestinales más frecuentes en el síndrome de Down. Como les digo, existen más. He querido traer así de manera general estos 7 defectos para conocerlos. Ya en otro video voy a hablar más de cada uno de ellos, ampliar un poco más y bueno, comentar pues también más aproximaciones en relación a cómo diagnosticar y también cómo tratar cada uno de ellos. Así que espero que esta información haya sido muy valiosa para ustedes. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, suscribirse a mi canal y también los invito a formar parte de mi comunidad adquiriendo su saga Aprende de Salud. El único sitio donde lo van a encontrar es en mi página web como www.drelmerluna.com. Así que amigos, los veo en un próximo video para comentar más sobre estos temas, también temas de salud. Así que sigan pasando un día espectacular. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.